El sol se ocultaba tras las montañas que rodeaban San Jerónimo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Miguel Sánchez, un historiador de 30 años con lentes de marco grueso y una perpetua expresión de curiosidad, ajustó la correa de su mochila mientras contemplaba la entrada del cementerio colonial. Las rejas de hierro forjado, oxidadas por el tiempo, chirriaron cuando las empujó, como si le advirtieran que no debía entrar. El cementerio de San Jerónimo no era como los demás. Construido en el siglo XVII por los primeros colonizadores españoles, se extendía sobre una colina desde donde se dominaba todo el pueblo. Las lápidas más antiguas, desgastadas por el tiempo y cubiertas parcialmente de musgo, contaban historias silenciosas de epidemias, guerras y misterios sin resolver. «Vaya, vaya, otro forastero curioso», dijo una voz femenina a sus espaldas. Miguel se sobresaltó y giró para encontrarse con una mujer de unos 50 años, de piel morena surcada por arrugas prematuras y ojos negros penetrantes. Llevaba un manojo de llaves antiguas colgando de su cinturón y sostenía una escoba de ramas. «Disculpe, no quería asustarla. Soy Miguel Sánchez, historiador de la Universidad Nacional. Estoy investigando las leyendas locales sobre este cementerio para mi tesis doctoral». La mujer lo miró con una mezcla de recelo y resignación. Elena Vega, guardiana del cementerio desde hace 25 años, se presentó, extendiendo una mano callosa que Miguel estrechó. ¿Leyendas? Hay muchas. Demasiadas. Pero no todas deberían ser escuchadas, y menos aún investigadas. Miguel sonrió, acostumbrado a la superstición de los pueblos pequeños. Las leyendas suelen tener un origen histórico que vale la pena documentar, respondió con amabilidad. Me interesa especialmente la historia de las criptas que se sellan a medianoche. El rostro de Elena se ensombreció. Sus ojos se desviaron hacia la parte más antigua del cementerio, donde varias criptas de piedra se alzaban como pequeños templos entre las tumbas más sencillas. Algunas puertas deben permanecer cerradas, señor historiador, murmuró. Especialmente después del anochecer. Si quiere mi consejo, regrese mañana con la luz del día. Y no se acerque a la cripta con los símbolos de la luna y el sol entrelazados. Esa tiene hambre. Antes de que Miguel pudiera preguntar más, el sonido de pasos sobre la grava los interrumpió. Un hombre de unos 60 años, vestido con el atuendo negro y el cuello clerical, se acercaba a ellos con paso firme pero cauteloso. Buenas tardes, Elena, saludó el sacerdote, para luego dirigir su mirada inquisitiva hacia Miguel. No sabía que esperábamos visitas hoy. Padre Tomás, este es el señor Sánchez. Un historiador que viene a investigar nuestras tradiciones, explicó Elena, con un tono que sugería algo más que simple información. El padre Tomás tensó ligeramente los hombros, pero extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Bienvenido a San Jerónimo, señor Sánchez. Espero que encuentre su estancia instructiva. Aunque debo advertirle que algunos archivos parroquiales son confidenciales. Entiendo, padre. Respetaré los límites que me indiquen, respondió Miguel, notando la extraña atmósfera que se había formado. Por ahora, solo quería familiarizarme con el lugar. Mañana comenzaré con los archivos municipales. Mientras hablaban, el sol terminó de ocultarse y las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Una brisa fría recorrió el cementerio, agitando las ramas de los cipreses y trayendo consigo un susurro apenas audible. Miguel giró la cabeza, creyendo escuchar su nombre entre aquellos murmullos. Ya es hora de cerrar, anunció Elena con firmeza. Las puertas del cementerio no se abren de noche. Es tradición. Mientras se dirigían a la salida, Miguel se detuvo brevemente junto a la cripta que Elena había mencionado. Era más grande que las demás, con una puerta de hierro decorada con intrincados símbolos astronómicos. Por un instante, le pareció ver un tenue resplandor a su lado entre las rendijas de la puerta, y juró que el susurro se hizo más claro: Miguel, busca la verdad, libéranos, señor Sánchez. La voz del padre Tomás lo sobresaltó. No es prudente quedarse atrás.
Algunas zonas del cementerio son estructuralmente inestables. Mientras cruzaba las rejas, Miguel miró por última vez hacia la cripta. Estaba seguro de que había algo más que superstición en las advertencias de Elena. Y el nerviosismo del padre Tomás solo aumentaba su curiosidad. Esa noche, en la pequeña posada del pueblo, Miguel no pudo conciliar el sueño. Los susurros del cementerio parecían haber seguido sus pasos, y en sus sueños intermitentes veía la cripta abriéndose para revelar un pasadizo hacia un mundo de secretos enterrados hace siglos. La mañana siguiente amaneció cubierta por una fina neblina que se arrastraba entre las calles empedradas de San Jerónimo. Miguel se dirigió al archivo municipal, un edificio colonial de piedra amarillenta con ventanas estrechas que apenas dejaban pasar la luz. El interior olía a papel viejo y humedad, un aroma familiar que siempre le había resultado reconfortante. «Buenos días», saludó a la encargada, una mujer joven de cabello recogido en una trenza. «Soy Miguel Sánchez, historiador. Quisiera consultar los registros históricos del cementerio, especialmente los relacionados con las criptas más antiguas». La mujer lo miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Soy Lucía Montero, archivista municipal», se presentó con una voz suave pero firme. «Es inusual que alguien se interese por esos registros específicos. ¿Puedo preguntar el motivo de su investigación?». Miguel explicó brevemente su proyecto sobre leyendas funerarias mexicanas y su interés particular en las historias sobre criptas que se sellaban a medianoche. «Interesante coincidencia», comentó Lucía, mientras sacaba varias cajas de documentos polvorientos. «Yo también he estado investigando el cementerio, pero por razones personales. Mi bisabuelo desapareció allí hace 70 años. La familia siempre ha creído que no fue un simple accidente». Mientras revisaban juntos los documentos, Miguel descubrió registros inquietantes. A lo largo de 3 siglos, más de 20 personas habían desaparecido en el cementerio, todas en noches de luna nueva. Los informes oficiales atribuían las desapariciones a accidentes o fugas, pero las notas marginales escritas por antiguos funcionarios sugerían explicaciones más siniestras. «Mira esto», señaló Lucía, mostrándole un registro fechado en 1879. «Se recomienda reforzar el sello de la cripta de los fundadores tras los incidentes de la noche pasada. El pacto debe mantenerse a cualquier costo». «¿Qué pacto crees que menciona?». Miguel examinó el documento con creciente fascinación. «No lo sé, pero parece estar relacionado con las familias fundadoras del pueblo». «¿Tu bisabuelo pertenecía a alguna de ellas?». Lucía asintió, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y aprensión. «Los Montero fueron una de las 7 familias originales que establecieron San Jerónimo en 1687. Mi bisabuelo era el cronista del pueblo y, según mi abuela, estaba investigando algo relacionado con un ritual antiguo cuando desapareció. Mientras profundizaban en su investigación, encontraron referencias repetidas a un libro de los condenados y a un ritual que debía realizarse cada 50 años para mantener el equilibrio entre los dos mundos». La tarde avanzaba cuando Lucía extrajo de un compartimento secreto en uno de los archiveros un pequeño diario encuadernado en cuero oscuro. «Esto perteneció a mi bisabuelo», explicó con voz temblorosa. «Mi abuela me lo dio antes de morir, pero nunca pude descifrar completamente su contenido. Está escrito en una mezcla de español antiguo y símbolos que no reconozco». Miguel tomó el diario con reverencia. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía apretada y dibujos detallados de las criptas del cementerio. En particular, la cripta con los símbolos del sol y la luna aparecía en varias páginas, acompañada de anotaciones crípticas. «El pacto de los 7 selló nuestro destino», leyó Miguel en voz alta. «Sangre por prosperidad, almas por protección. Pero el precio es demasiado alto. He descubierto la verdad detrás del ritual y debo detenerlo antes del próximo ciclo. La cripta guarda la entrada, pero también la solución». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. «La última entrada es del día de su desaparición», murmuró. «Esta noche entraré en la cripta. Si no regreso, que quien encuentre este diario sepa que los guardianes no son lo que parecen».
La medianoche no es el fin, sino el principio. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de la puerta del archivo abriéndose. Ambos levantaron la mirada para encontrarse con un anciano de aspecto distinguido, vestido con ropa formal pero desgastada, que los observaba desde la entrada con ojos penetrantes. «Veo que han encontrado el diario de Ernesto Montero», dijo con voz grave. Me preguntaba cuándo saldría nuevamente a la luz. Lucía se puso de pie, sorprendida. ¿Conoció a mi bisabuelo?, preguntó con urgencia. El anciano asintió lentamente. Mi nombre es Javier Ordóñez, y sí, conocí bien a Ernesto. Demasiado bien, sus ojos se posaron en Miguel. Y usted, joven historiador, ha venido en el momento preciso. El ciclo está por completarse nuevamente, y las criptas están inquietas. Miguel sintió que el aire se volvía más denso, como si las palabras del anciano hubieran invocado una presencia invisible en la habitación. ¿Qué sabe usted sobre el pacto?, preguntó, tratando de mantener un tono académico a pesar de la tensión creciente. Don Javier miró hacia la ventana, donde la tarde comenzaba a dar paso al crepúsculo. Lo suficiente para temer lo que se aproxima, respondió enigmáticamente. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Especialmente si planean visitar el cementerio esta noche. Lucía y Miguel intercambiaron miradas de sorpresa. No hemos mencionado ningún plan para esta noche, señaló Lucía con suspicacia. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro arrugado de don Javier. No necesitan mencionarlo. Es lo que todos hacen cuando descubren el diario. Es parte del ciclo. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Si insisten en ir, busquen la tumba con el ángel de alas rotas. Allí estaré al anochecer. Hay cosas que deben saber antes de enfrentarse a la oscuridad de la cripta. Cuando la puerta se cerró tras él, Miguel y Lucía permanecieron en silencio, procesando lo ocurrido. Finalmente, Miguel habló: creo que acabamos de recibir una invitación que no podemos rechazar. Lucía asintió, su rostro reflejando determinación a pesar del miedo. 70 años esperando respuestas. No me detendré ahora. Mientras recogían los documentos y se preparaban para salir, ninguno notó la sombra que se deslizaba bajo la puerta, una silueta oscura que no correspondía a ningún objeto de la habitación y que desapareció tan silenciosamente como había llegado. El cementerio de San Jerónimo adquiría un aspecto completamente diferente bajo el manto de la noche. La luna, apenas un delgado arco plateado en el cielo, proporcionaba escasa iluminación, dejando que las estrellas brillaran con inusitada intensidad sobre las lápidas y mausoleos. Miguel y Lucía avanzaban cautelosamente entre las tumbas, sus linternas creando círculos de luz que bailaban sobre las inscripciones desgastadas. ¿Está segura de que podemos entrar así?, susurró Miguel, mirando nerviosamente hacia la casa del guardián, donde la ventana de Elena permanecía iluminada. Conozco un acceso por la parte trasera, respondió Lucía. Lo descubrí cuando era adolescente. Venía aquí a dejar flores para mi bisabuelo, aunque nunca encontramos su cuerpo. El aire nocturno era frío y húmedo, cargado con el aroma de tierra mojada y flores marchitas. A medida que se adentraban en la sección más antigua, Miguel notó que algunas de las criptas parecían emitir un tenue resplandor azulado, casi imperceptible a menos que se mirara directamente. Allí está, señaló Lucía. El ángel de alas rotas. La estatua se alzaba sobre una tumba modesta, un ángel de mármol cuyas alas habían sido parcialmente destruidas, dándole un aspecto melancólico y derrotado. A sus pies, sentado en un banco de piedra, esperaba don Javier. La luz de una pequeña lámpara de aceite junto a él creaba sombras danzantes en su rostro arrugado. Vinieron, dijo simplemente cuando se acercaron. Pocos tienen ese valor. O esa imprudencia. Necesitamos respuestas, respondió Lucía con firmeza. Sobre mi bisabuelo, sobre el pacto, sobre todo lo que ha estado ocultándose en este pueblo durante generaciones. Don Javier asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Mi familia ha sido guardiana de este cementerio desde su fundación,
comenzó. No como Elena, que solo cuida las tumbas. Nosotros cuidamos los secretos. El pacto que encontraron mencionado fue sellado en 1687 por las 7 familias fundadoras de San Jerónimo. Se detuvo, observando las criptas que los rodeaban con una mezcla de respeto y temor. El valle donde se asienta este pueblo era considerado sagrado por los antiguos. Un lugar donde el velo entre mundos es más delgado. Los colonizadores españoles lo descubrieron cuando comenzaron a morir misteriosamente. Desesperados, los líderes de las 7 familias realizaron un ritual prohibido, mezclando prácticas católicas con conocimientos indígenas antiguos. Miguel escuchaba fascinado, su mente de historiador tratando de conectar esta información con los documentos que habían encontrado. ¿Qué tipo de ritual?, preguntó. Ofrecieron sangre y compromiso eterno a cambio de protección y prosperidad, respondió don Javier, su voz apenas un susurro. Pero no entendieron completamente el precio. Las criptas que ven aquí no solo contienen cuerpos. Contienen almas atrapadas, guardianes eternos que mantienen el equilibrio entre nuestro mundo y el otro. Lucía se estremeció visiblemente. ¿Mi bisabuelo descubrió esto? Ernesto fue más allá, la expresión de don Javier se ensombreció. Descubrió que el pacto requería un sacrificio cada 50 años. Un descendiente de cada familia fundadora debía renovar el compromiso con su sangre. Algunos simplemente donaban sangre en un ritual, pero otros debían quedarse. Convertirse en nuevos guardianes. Un silencio pesado cayó sobre ellos, roto únicamente por el ulular distante de un búho. Las criptas se sellan a medianoche porque es cuando los guardianes despiertan, continuó don Javier. Durante esa hora, pueden comunicarse con nuestro mundo, pero también es cuando son más peligrosos. Cualquiera atrapado dentro después de medianoche corre el riesgo de ser reclamado como guardián, especialmente si lleva la sangre de las familias fundadoras. Miguel consultó su reloj, 11:30 de la noche. Tenían media hora antes de la medianoche. ¿Por qué nos cuenta todo esto?, preguntó, sintiendo que había algo más detrás de la aparente franqueza del anciano. Porque el ciclo de 50 años se cumple mañana, respondió don Javier, levantándose con dificultad. Y porque Ernesto encontró una forma de romper el pacto, de liberar a los guardianes sin condenar al pueblo. Está en su diario, pero en un código que solo puede ser descifrado dentro de la cripta principal, la de los símbolos del sol y la luna. Mientras hablaban, Miguel notó que el resplandor azulado de las criptas se intensificaba. Un murmullo apenas audible parecía surgir de la tierra bajo sus pies, como voces distantes hablando todas a la vez. «Están despertando», murmuró don Javier. «Debemos irnos ahora. Mañana, con la luz del día, les mostraré los pasajes del diario que Ernesto me confió antes de entrar en la cripta por última vez». Se disponían a marcharse cuando un ruido metálico los sobresaltó. Elena, la guardiana, emergió de entre las sombras con una expresión de furia y miedo. «Insensatos. Siseo. ¿Tienen idea de lo que están provocando con su presencia? Los guardianes sienten la sangre de los descendientes». Lucía dio un paso hacia ella, desafiante. «¿Usted sabía lo de mi bisabuelo? ¿Sabía lo del pacto?» «Todo el pueblo lo sabe, niña», respondió Elena con amargura. «Todos callamos porque es el precio de nuestra supervivencia. San Jerónimo prospera mientras otras poblaciones de la región sufren sequías, enfermedades, violencia. ¿Crees que es coincidencia?» El reloj de la iglesia comenzó a dar las campanadas de medianoche. Con cada sonido, el resplandor de las criptas aumentaba y los murmullos se hacían más claros. «Vámonos ya», urgió don Javier. Pero Miguel, impulsado por una curiosidad irresistible, se había acercado a la cripta principal. Los símbolos del sol y la luna parecían moverse bajo la luz de su linterna, como si estuvieran vivos. «Miguel, aléjate de ahí», gritó Lucía. «Demasiado tarde». Con la última campanada, un viento sobrenatural se levantó en el cementerio. La puerta de hierro de la cripta se abrió de golpe,
como impulsada por una fuerza invisible. Miguel, demasiado cerca, fue arrastrado hacia el interior por esa misma fuerza. ¡Ayuda! Alcanzó a gritar antes de que la puerta comenzara a cerrarse. Lucía corrió hacia él, pero don Javier la sujetó con sorprendente fuerza para su edad. Si entras ahora, quedarás atrapada también, advirtió. La cripta no se abrirá hasta el amanecer, y solo si los guardianes lo permiten. La pesada puerta de hierro se cerró con un golpe definitivo. El resplandor a su lado se intensificó por un momento y luego disminuyó hasta casi desaparecer. Los murmullos cesaron, dejando un silencio más aterrador que cualquier ruido. Elena se persignó, murmurando una oración en voz baja. «Que Dios se apiade de su alma», dijo. «Ha sido elegido». Lucía se volvió hacia ella y don Javier, con lágrimas de rabia y miedo en los ojos. «Vamos a sacarlo de ahí», afirmó con determinación. «Y luego vamos a terminar lo que mi bisabuelo empezó. Este pacto maldito debe llegar a su fin». Don Javier la miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Hay una forma», dijo finalmente. «Pero el precio podría ser demasiado alto». Mientras se alejaban de la cripta, ninguno notó que los símbolos del sol y la luna en la puerta de hierro habían cambiado ligeramente de posición, como si observaran su partida con ojos metálicos e inmóviles. La oscuridad dentro de la cripta era absoluta, tan densa que Miguel sentía que podía tocarla. Su linterna se había apagado en el momento en que la puerta se cerró, y los gritos desesperados por ayuda solo le devolvían el eco de su propia voz. Después de varios minutos de pánico, se obligó a respirar profundamente y evaluar su situación. El espacio era sorprendentemente amplio para ser una cripta. A medida que sus ojos se adaptaban, notó que no estaba completamente a oscuras. Un tenue resplandor azulado emanaba de las paredes, revelando un recinto circular con un altar de piedra en el centro. En las paredes, símbolos similares a los de la puerta exterior formaban patrones complejos que parecían cambiar sutilmente cuando no los miraba directamente. «Bienvenido al umbral, historiador», dijo una voz detrás de él. Miguel se giró bruscamente. Donde antes no había nadie, ahora se encontraba un hombre de mediana edad vestido con ropas del siglo XIX. Su figura era sólida pero translúcida, como si estuviera hecho de niebla condensada. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, sorprendido de que su voz sonara firme a pesar del terror que sentía. «Sebastián Ortega, guardián de la cripta desde 1873, respondió la aparición con una reverencia formal. «O lo que queda de él». Miguel recordó haber visto ese nombre en los registros municipales. Sebastián Ortega había sido el alcalde de San Jerónimo antes de su misteriosa desaparición durante una visita nocturna al cementerio. «¿Estoy muerto?», preguntó Miguel, temiendo la respuesta. Sebastián negó con la cabeza. «Aún no. Estás en el umbral, el espacio entre tu mundo y el nuestro. Las 12 campanadas abren temporalmente la puerta entre ambos, permitiéndonos manifestarnos plenamente. Pero tú has quedado atrapado aquí hasta el amanecer, si tienes suerte». A medida que hablaba, otras figuras comenzaron a materializarse alrededor de la cripta. Hombres y mujeres de diferentes épocas, todos con la misma cualidad translúcida, observando a Miguel con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la compasión o el resentimiento. «Los guardianes», murmuró Miguel, comprendiendo. «Todos ustedes son parte del pacto». Sebastián asintió gravemente. «Algunos por elección, otros por destino. Yo descubrí la verdad sobre el pacto y vine a investigar, como tú. Pero cometí el error de estar aquí durante la hora de los guardianes». Una mujer joven con vestido de principios del siglo XX se acercó. «Soy María Montero», se presentó, y Miguel notó inmediatamente el apellido. «Sí, soy antepasada de tu amiga Lucía. Todos aquí tenemos sangre de las familias fundadoras». Miguel comenzó a sentir un frío que penetraba hasta sus huesos, no un frío físico sino algo más profundo, como si su propia esencia estuviera enfriándose. «¿Qué me está pasando?», preguntó,
notando que sus manos comenzaban a adquirir una ligera transparencia. El umbral te está reclamando, explicó Sebastián con pesar. Cuanto más tiempo permanezcas, más te absorberá. Al amanecer, si la puerta se abre, podrás salir. Pero estarás cambiado. Habrás visto demasiado del otro lado. Miguel se acercó al altar central, notando que estaba cubierto de inscripciones similares a las del diario de Ernesto Montero. ¿Qué es exactamente este pacto? ¿Por qué fueron condenados a permanecer aquí? Los guardianes intercambiaron miradas, como si decidieran cuánto revelar. En 1687, una enfermedad devastadora azotó la región, comenzó María. Los colonos españoles morían por decenas cada día. Las 7 familias fundadoras descubrieron, a través de un sacerdote que había estudiado rituales prohibidos, que este valle era un punto de convergencia entre mundos. Sebastián continuó, realizaron un ritual combinando elementos católicos con conocimientos indígenas antiguos. Ofrecieron sangre y compromiso eterno a cambio de protección. La enfermedad cesó inmediatamente, y desde entonces, San Jerónimo ha prosperado mientras otros pueblos sufren calamidades. Pero no entendieron el verdadero precio, intervino un anciano con uniforme militar del período revolucionario. El ritual creó guardianes, almas atrapadas en el umbral que mantienen separados ambos mundos. Cada 50 años, se necesitan nuevos guardianes para mantener el pacto. Miguel comenzó a comprender la magnitud de lo que había descubierto. Y mañana se cumplen los 50 años, murmuró. Por eso don Javier dijo que el ciclo se completaba. Los guardianes asintieron solemnemente. 7 nuevos guardianes deberán ser elegidos, confirmó María. 1 de cada familia fundadora. Algunos vendrán voluntariamente, convencidos por la sociedad secreta que mantiene el pacto. Otros serán engañados o forzados. Miguel recordó la actitud del padre Tomás y la advertencia de Elena. Ellos son parte de esta sociedad, ¿verdad? ¿El padre Tomás, Elena? El sacerdote siempre ha sido el líder, respondió Sebastián. Elena es una descendiente de los Vega, otra familia fundadora. Su papel es asegurar que nadie interfiera con el ritual. A medida que conversaban, Miguel notó que podía ver a través de sus propias manos con mayor claridad. El proceso de absorción se aceleraba. Con un esfuerzo consciente, trató de mantener su concentración en el mundo físico, recordando la sensación del suelo bajo sus pies, el peso de su cuerpo. Debe haber una forma de romper este ciclo, insistió. Ernesto Montero encontró algo, según don Javier. Al mencionar a Ernesto, los guardianes se agitaron visiblemente. De entre las sombras más profundas de la cripta, emergió una figura más difusa que las demás, como si le costara mantener su forma. Miguel Sánchez, la voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos. Te he estado esperando. La figura se acercó lo suficiente para que Miguel pudiera distinguir sus rasgos, un hombre mayor con un parecido sorprendente a Lucía. Ernesto Montero, susurró Miguel. El espectro asintió. Mi nieta ha crecido hermosa, dijo con tristeza. Lamento no haber podido verla crecer. Ella está afuera, respondió Miguel. Está decidida a descubrir qué te sucedió y a romper el pacto. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro translúcido de Ernesto. Lo sé. Puedo sentir su presencia cerca. La sangre llama a la sangre, se acercó al altar y señaló las inscripciones. Encontré la verdad sobre el ritual. No es necesario condenar almas para mantener la protección. El pacto original fue malinterpretado, distorsionado por aquellos que buscaban poder. Con un gesto de su mano espectral, los símbolos en el altar comenzaron a brillar con mayor intensidad, reorganizándose para formar nuevos patrones. El verdadero ritual requiere voluntad y sacrificio, pero no condenación eterna, explicó. 7 descendientes deben ofrecer libremente parte de su esencia vital, no sus almas completas. Un vínculo, no una prisión. Miguel intentó memorizar los símbolos,
comprendiendo que esta era la información que necesitaban para detener el ciclo de sacrificios. ¿Cómo puedo comunicarme con el exterior? Necesito decirles lo que he descubierto. Sebastián se acercó al muro de la cripta y señaló pequeñas grietas casi imperceptibles. A través de estas grietas, los guardianes podemos manifestar pequeñas señales en el mundo físico, explicó Sebastián. Luces, sonidos, sensaciones. Con práctica, podrías hacer lo mismo, aunque no eres un guardián completo todavía. Miguel se acercó a una de las grietas y concentró toda su voluntad en enviar un mensaje. Pensó en Lucía, en su determinación por descubrir la verdad, y visualizó los símbolos que Ernesto había revelado. Concéntrate en un objeto físico del exterior, aconsejó María. Algo pequeño que puedas influenciar. Miguel recordó el diario de Ernesto que Lucía llevaba consigo. Se concentró en esas páginas, imaginando que los símbolos correctos aparecían brevemente, lo suficiente para ser notados. Mientras tanto, fuera de la cripta, Lucía, don Javier y Elena discutían acaloradamente en la pequeña cabaña del guardián. Debe haber alguna forma de abrir la cripta antes del amanecer, insistía Lucía, hojeando frenéticamente el diario de su bisabuelo. Es imposible, respondió Elena con firmeza. Las leyes del umbral son inquebrantables. La puerta permanecerá sellada hasta el alba, y solo si los guardianes lo permiten. De repente, las páginas del diario comenzaron a pasar solas, como movidas por una brisa inexistente. Se detuvieron en una página en blanco donde, ante sus ojos asombrados, comenzaron a aparecer símbolos trazados por una mano invisible. «Miguel», exclamó Lucía. «Está comunicándose con nosotros». Don Javier se inclinó sobre el diario, estudiando los símbolos con expresión grave. «Es el verdadero ritual», murmuró. «El que Ernesto descubrió antes de desaparecer». En la cripta, Miguel sentía como cada esfuerzo por comunicarse drenaba más de su esencia física. Su cuerpo se volvía más translúcido, mientras los guardianes lo observaban con una mezcla de esperanza y resignación. «No podrás mantener esto por mucho tiempo», advirtió Ernesto. «Cada contacto con el mundo exterior acelera tu transición». Miguel asintió, comprendiendo el riesgo. Pero tenía que transmitir toda la información posible antes de que fuera demasiado tarde. A medida que avanzaba la noche, Miguel aprendió a moverse entre los recuerdos de los guardianes, experimentando fragmentos de sus vidas pasadas. Vio el San Jerónimo de diferentes épocas, la construcción del cementerio, los rituales secretos realizados por la sociedad que mantenía el pacto. «El tiempo aquí fluye de manera diferente», explicó Sebastián. «Lo que para ti son horas, para ellos afuera pueden ser minutos, o viceversa». Cuando Miguel finalmente logró transmitir todos los símbolos necesarios, se desplomó agotado sobre el suelo de piedra de la cripta. Su forma era ahora casi completamente translúcida, apenas distinguible de los guardianes que lo rodeaban. «¿Qué pasará conmigo al amanecer?», preguntó con voz débil. Ernesto se arrodilló junto a él, su expresión solemne. «Depende de ti», respondió. «Puedes elegir regresar, pero llevarás contigo parte del umbral. Verás cosas que otros no pueden ver, sentirás presencias que otros no pueden sentir. O puedes quedarte y convertirte en guardián voluntario, lo que te daría poder para ayudar desde este lado». Miguel cerró los ojos, sintiendo como el umbral tiraba de su esencia, tentándolo a rendirse, a aceptar la paz eterna que ofrecía. Sería tan fácil dejarse llevar. Pero el rostro de Lucía apareció en su mente, su determinación, su búsqueda de respuestas. No podía abandonarla ahora. «Volveré», afirmó con renovada fuerza. «Tengo que ayudarlos a completar lo que Ernesto comenzó». Los guardianes asintieron con respeto, reconociendo su decisión. «Entonces debes prepararte», dijo Sebastián. «El amanecer se acerca, y la transición será dolorosa. Tu cuerpo físico luchará contra los cambios que ha experimentado aquí». Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por las grietas de la cripta, Miguel sintió una agitación entre los guardianes.
Sus formas se volvían más difusas, retrocediendo hacia las sombras. «Es hora», anunció Ernesto. «Recuerda lo que has aprendido. Y dile a mi nieta, dile que siempre he estado vigilando». Con estas palabras, los guardianes desaparecieron, dejando a Miguel solo en la cripta. Un dolor intenso comenzó a recorrer su cuerpo mientras su esencia luchaba por reintegrarse completamente al mundo físico. Gritó, pero ningún sonido salió de su garganta. Y entonces, con un chirrido metálico, la puerta de la cripta comenzó a abrirse lentamente. La luz del amanecer se derramaba sobre el cementerio cuando la puerta de la cripta finalmente se abrió por completo. Lucía, que había pasado toda la noche en vela esperando junto a don Javier, corrió hacia la entrada. El interior estaba sumido en penumbras, pero pudo distinguir la figura de Miguel tendido en el suelo, inmóvil. «Miguel», gritó, precipitándose dentro para arrodillarse junto a él. Su piel estaba fría al tacto, con un tono grisáceo antinatural. Sus ojos, cuando finalmente los abrió, tenían un brillo azulado que no estaba allí antes. Lucía, susurró con voz ronca, como si no hubiera hablado en días. «Lo vi todo. A tu bisabuelo, a los guardianes, el verdadero ritual». Don Javier entró cautelosamente en la cripta, observando los símbolos en las paredes con expresión de asombro. «Nunca había entrado aquí», confesó. «Solo los elegidos pueden hacerlo». Ayudaron a Miguel a ponerse de pie. Sus movimientos eran inestables, como si estuviera aprendiendo nuevamente a usar su cuerpo. «Tenemos que irnos», urgió don Javier. Elena fue a informar al padre Tomás sobre lo ocurrido. «No tardarán en venir». Mientras salían de la cripta, Miguel se detuvo brevemente, mirando hacia atrás. Por un instante, creyó ver las figuras translúcidas de los guardianes observándolo desde las sombras, con Ernesto al frente asintiendo en señal de aprobación. Se refugiaron en la pequeña cabaña de don Javier, en las afueras del pueblo. Era una construcción modesta pero acogedora, con estanterías repletas de libros antiguos y artefactos que sugerían un profundo interés por lo oculto. «Mi familia ha estado documentando el pacto desde sus inicios», explicó mientras preparaba un té de hierbas para Miguel. «No como participantes, sino como observadores. Los Ordóñez nunca fuimos parte de las familias fundadoras, pero siempre hemos sabido la verdad». Miguel bebió el té, sintiendo como el calor se extendía por su cuerpo, devolviéndole algo de vitalidad. «Los símbolos que te transmití», dijo, dirigiéndose a Lucía. «¿Pudiste descifrarlos?». Ella asintió, extendiendo el diario donde había copiado cuidadosamente los extraños caracteres. «Don Javier me ayudó a interpretarlos. Es un ritual alternativo, uno que transformaría el pacto sin necesidad de condenar almas eternamente». «Exactamente», confirmó Miguel. «Tu bisabuelo descubrió que el pacto original fue corrompido por quienes buscaban poder. No se necesitan guardianes eternos, sino un vínculo voluntario y temporal». Don Javier se acercó a una estantería y extrajo un libro encuadernado en piel oscura, mucho más antiguo que el diario de Ernesto. «El libro de los condenados», murmuró Lucía, reconociendo la descripción de los documentos que habían encontrado. «El registro original del pacto», confirmó don Javier. «Lo he mantenido oculto durante décadas, esperando el momento adecuado para revelarlo». Mientras hojeaban el antiguo tomo, descubrieron la verdad completa. El ritual original requería que 7 descendientes ofrecieran voluntariamente una pequeña parte de su esencia vital cada 50 años, creando un vínculo simbólico entre los mundos. Pero la primera generación de la sociedad secreta, temiendo perder el control, había distorsionado el ritual para crear guardianes permanentes, almas condenadas a permanecer en el umbral eternamente. «¿La sociedad secreta?», preguntó Miguel. «¿Quiénes son exactamente?». «Se hacen llamar los custodios del velo», respondió don Javier. «El padre Tomás es el líder actual, pero hay representantes de varias familias importantes del pueblo. Elena es uno de ellos, aunque su papel es principalmente el de vigilante». Un ruido en el exterior lo sobresaltó. Lucía se asomó cautelosamente por la ventana.
Hay movimiento en el pueblo, informó. Varias personas se dirigen a la iglesia. Don Javier consultó su reloj con expresión preocupada. Están convocando una reunión de emergencia. Debemos actuar rápido. Lucía había permanecido inusualmente silenciosa, como si procesara una revelación personal. Finalmente, habló. Mi apellido es Montero, dijo lentamente. Soy descendiente de una de las familias fundadoras. Eso significa que eres una de las candidatas para el ritual de mañana, completó don Javier gravemente. Y ahora que has mostrado interés en el cementerio y la cripta, será su principal objetivo. Miguel, que había estado observando por la ventana, se volvió hacia ellos con expresión alarmada. Hay algo más, dijo. Desde que salí de la cripta, puedo ver cosas. Presencias. Señaló hacia un rincón aparentemente vacío de la cabaña. ¿Hay alguien ahí, observándonos? Ha estado ahí desde que llegamos. Don Javier y Lucía miraron en la dirección indicada, sin ver nada. Es uno de los efectos de haber estado en el umbral, explicó don Javier. Parte de ti sigue conectada con el otro lado. Puedes ver a los que habitan entre mundos. Miguel se concentró en la presencia, distinguiendo gradualmente una forma humana difusa. Es una mujer joven, describió. Lleva ropa antigua, de principios del siglo pasado. Lucía palideció. ¿Mi abuela?, preguntó con voz temblorosa. ¿Catalina Montero? La figura pareció reaccionar al nombre, volviéndose más definida por un instante. Dice que ha estado vigilándote, tradujo Miguel. Que te ha protegido desde las sombras, pero que ahora el peligro es demasiado grande. Lucía se acercó temblorosa al espacio vacío, extendiendo una mano que no encontró nada tangible. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó al aire. Todos estos años buscando respuestas. Miguel continuó como intermediario, dice que no podía manifestarse, que el pacto se lo impedía. Pero ahora que el ciclo está por completarse, las barreras se debilitan. Don Javier interrumpió el emotivo momento. Debemos centrarnos en detener el ritual de mañana, urgió. Si los custodios logran realizar la ceremonia corrupta, 7 almas más quedarán condenadas por la eternidad. Lucía se secó las lágrimas y asintió con determinación renovada. ¿Qué necesitamos para realizar el ritual verdadero? Don Javier consultó tanto el libro de los condenados como el diario de Ernesto. 7 descendientes voluntarios, uno de cada familia fundadora, enumeró. Sangre libremente ofrecida, no derramada por la fuerza. El ritual debe realizarse en la cripta principal durante la hora de los guardianes, a medianoche. ¿Y cómo encontramos a estos descendientes?, preguntó Miguel. ¿Cómo los convencemos? Esa es la parte difícil, admitió don Javier. Muchos en el pueblo saben sobre el pacto, pero pocos conocen la verdad completa. La mayoría cree que es un honor ser elegido, aunque nunca vuelvan a ver a sus seres queridos. Mientras discutían estrategias, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Elena entró precipitadamente, con expresión agitada. Vienen hacia aquí, advirtió. El padre Tomás ha convocado a los custodios. Saben que tienen el libro. Miguel y Lucía se pusieron en guardia, pero don Javier pareció curiosamente tranquilo. ¿Por qué nos adviertes, Elena?, preguntó con suspicacia. Eres una de ellos. Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, como si intentara bloquear el paso. Ya no, respondió con firmeza. No después de lo que descubrí. Extrajo de su bolsillo un medallón antiguo con los símbolos del sol y la luna entrelazados. Esto pertenecía a mi madre, explicó. Ella fue elegida en el ciclo anterior, hace 50 años. Siempre nos dijeron que había muerto con honor, que su sacrificio aseguraba la prosperidad del pueblo. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Pero anoche, después de ver lo que sucedió con Miguel, regresé a la cripta al amanecer. Y la vi. Mi madre, atrapada como guardiana,
condenada a una eternidad de servicio que nunca eligió. Miguel asintió, recordando haber visto a una mujer entre los guardianes que se parecía a Elena. Isabel Vega, confirmó. La vi en la cripta. Me habló de ti. Elena lo miró con una mezcla de dolor y esperanza. ¿Qué dijo? Que te amaba, y que lamentaba haberte dejado tan joven, respondió Miguel suavemente. Que esperaba que algún día comprendieras la verdad y ayudaras a romper el ciclo. Un ruido de vehículos aproximándose interrumpió la conversación. No hay tiempo, urgió Elena. Deben irse ahora. Hay un pasaje subterráneo que conecta con las catacumbas bajo la iglesia. Desde allí podrán acceder al cementerio sin ser vistos. Don Javier recogió rápidamente el libro de los condenados y algunos otros documentos. ¿Qué harás tú?, preguntó a Elena. Los distraeré, respondió con determinación. Les diré que los vi huir hacia el bosque. Me creerán porque confían en mí. Es demasiado peligroso, objetó Lucía. Si descubren que nos has ayudado. Elena sonrió con tristeza. Mi madre lleva 50 años esperando justicia. No la defraudaré ahora. Los condujo hacia una trampilla oculta bajo una alfombra desgastada. Un estrecho pasadizo descendía hacia la oscuridad. Este túnel fue construido durante la Revolución, para que los sacerdotes pudieran escapar de las persecuciones, explicó. Sigan recto hasta encontrar una bifurcación, luego tomen el camino de la izquierda. Los llevará directamente a la cripta de la familia Ordóñez. Mientras Miguel y Lucía descendían por el pasadizo, don Javier se detuvo brevemente para entregarle a Elena un pequeño libro. Las instrucciones para el ritual verdadero, dijo. Por si no logramos llegar a tiempo. Elena asintió, guardando el libro entre sus ropas. Encuentren a los otros descendientes, instruyó. Necesitarán 7 voluntarios antes de la medianoche de mañana. Cerró la trampilla justo cuando se escuchaban golpes en la puerta principal. Lo último que vieron fue su expresión resuelta mientras se dirigía a enfrentar a los custodios del velo. En la oscuridad del túnel, Miguel encendió una pequeña linterna que don Javier le había entregado. El pasadizo era estrecho y húmedo, con raíces que colgaban del techo y el ocasional crujido de pequeñas criaturas que huían de la luz. ¿Crees que Elena estará bien?, preguntó Lucía con preocupación. Es una Vega, respondió don Javier. Su familia siempre ha sido astuta. Sabrá manejarlos. Mientras avanzaban por el túnel, Miguel notaba que su nueva percepción se intensificaba en la oscuridad. Podía ver tenues resplandores a su alrededor, presencias que habitaban entre los mundos, observándolos con curiosidad o recelo. No estamos solos aquí, murmuró. Este lugar es otro tipo de umbral. Don Javier asintió gravemente. Todo San Jerónimo lo es, en cierto modo. Por eso las familias fundadoras eligieron este valle. El velo entre mundos siempre ha sido delgado aquí. Cuando finalmente llegaron a la bifurcación, tomaron el camino de la izquierda como había indicado Elena. Después de lo que pareció una eternidad caminando en la penumbra, el túnel comenzó a ascender. Finalmente, llegaron a otra trampilla. Don Javier la empujó cuidadosamente, revelando el interior de una cripta familiar. A diferencia de la cripta principal, esta era más sencilla, con varios nichos en las paredes y un pequeño altar en el centro. La cripta de mi familia, explicó. Desde aquí podemos acceder al cementerio sin ser vistos. Mientras salían cautelosamente, Miguel se detuvo, sintiendo una presencia familiar. Ernesto está aquí, anunció, mirando hacia un rincón vacío de la cripta. Dice que debemos apresurarnos. Los custodios han adelantado sus planes. Lucía miró en la dirección que señalaba Miguel, deseando poder ver a su bisabuelo. ¿Qué quiere decir con que han adelantado sus planes?, preguntó. Miguel escuchó atentamente la presencia invisible. El ritual, tradujo con expresión grave. No será mañana por la noche. Será esta noche.
El sol de la tarde comenzaba a descender cuando Miguel, Lucía y don Javier emergieron cautelosamente de la cripta de los Ordóñez. El cementerio parecía desierto, pero Miguel, con su nueva percepción, podía sentir presencias ocultas vigilando desde las sombras. No estamos solos, advirtió en voz baja. Hay entidades observándonos. No son guardianes, son diferentes. Como centinelas. Don Javier asintió gravemente. Los custodios tienen sus propios vigilantes espirituales, explicó. Fragmentos de conciencia que no llegaron a convertirse en guardianes completos, pero que quedaron atados al servicio del pacto. Se movieron sigilosamente entre las tumbas, manteniéndose agachados y utilizando los mausoleos más grandes como cobertura. Su objetivo era llegar a la parte más antigua del cementerio, donde se encontraba una pequeña capilla abandonada que don Javier aseguraba sería un refugio seguro. La capilla, parcialmente derruida y cubierta de enredaderas, parecía olvidada por el tiempo. El interior estaba polvoriento, con bancos de madera carcomidos y un altar simple donde aún se distinguían los restos de velas consumidas hace mucho tiempo. Este lugar fue el primer templo de San Jerónimo, explicó don Javier mientras aseguraba la puerta. Construido incluso antes que la iglesia principal. Los custodios lo evitan porque está construido sobre un antiguo sitio sagrado indígena, anterior al pacto. Lucía se acercó a una de las ventanas, observando cautelosamente el exterior. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Si el ritual es esta noche, tenemos menos de 6 horas para encontrar a 7 descendientes voluntarios. Don Javier colocó el libro de los condenados sobre el altar y lo abrió con reverencia. Las páginas amarillentas estaban cubiertas de una escritura densa en una mezcla de español antiguo, latín y símbolos que parecían pertenecer a alguna lengua indígena olvidada. Primero debemos entender exactamente qué necesitamos, respondió. El ritual verdadero es complejo, pero menos siniestro que la versión corrupta que han estado realizando durante siglos. Miguel se acercó al libro, fascinado. Con su nueva percepción, podía ver un tenue resplandor emanando de las páginas, como si las palabras mismas contuvieran poder. «Puedo leerlo», dijo sorprendido. «No debería entender estos símbolos, pero los comprendo perfectamente». Don Javier lo miró con una mezcla de asombro y preocupación. «Tu tiempo en el umbral te ha cambiado más de lo que pensábamos», murmuró. «Ten cuidado, Miguel. Ese conocimiento viene con un precio». Miguel comenzó a traducir los pasajes más relevantes, describiendo el ritual original y sus requisitos. El pacto verdadero requiere 7 descendientes de las familias fundadoras, explicó. Cada uno debe ofrecer voluntariamente 3 gotas de sangre y recitar una parte del juramento. No se necesita un sacrificio completo, solo un vínculo simbólico. Lucía se acercó, estudiando las ilustraciones en el libro. ¿Y esto romperá el pacto corrupto? ¿Liberará a los guardianes? Miguel continuó leyendo, su expresión volviéndose más grave. No exactamente. El pacto no puede romperse completamente sin consecuencias catastróficas. Lo que hará es transformarlo, convertirlo en lo que debería haber sido desde el principio, un acuerdo de protección mutua, no de esclavitud eterna. Don Javier extrajo de su bolsillo un mapa antiguo de San Jerónimo y lo extendió sobre un banco. Estas son las 7 familias fundadoras, señaló varios puntos en el mapa. Los Montero, de los que desciende Lucía. Los Vega, la familia de Elena. Los Ortega, los Jiménez, los Fuentes, los Delgado y los Navarro. Necesitamos un descendiente de cada una. Elena ya está con nosotros, señaló Lucía. Eso nos deja 6 más por encontrar. Miguel, que había seguido estudiando el libro de los condenados, levantó la mirada con expresión preocupada. Hay algo más, dijo lentamente. El ritual requiere a alguien que haya estado en ambos lados del velo. Alguien que pueda servir como puente entre los mundos. Un silencio pesado cayó sobre la capilla mientras don Javier y Lucía comprendían la implicación. Tú, murmuró Lucía finalmente. Se refiere a ti, Miguel.
Él asintió gravemente. Mi tiempo en la cripta me ha convertido en un puente viviente. Pero el libro advierte que quien asuma ese papel corre el riesgo de quedar permanentemente entre mundos, ni completamente vivo ni completamente en el otro lado. Don Javier colocó una mano en su hombro. No tienes que hacerlo, dijo con solemnidad. Ya has arriesgado demasiado. Miguel miró hacia un rincón de la capilla, donde su nueva visión le permitía distinguir las formas translúcidas de varios guardianes que habían logrado seguirlos, incluyendo a Ernesto Montero. No tengo elección, respondió finalmente. Ellos han estado atrapados durante siglos. No puedo darles la espalda ahora. Lucía se acercó y tomó su mano, notando con preocupación que se sentía ligeramente fría e insubstancial. Encontraremos otra forma, insistió. No te perderé a ti también. El momento fue interrumpido por un sonido distante de campanas. La iglesia del pueblo tocaba a rebato, un llamado urgente que solo se utilizaba en emergencias. Don Javier se asomó cautelosamente por una de las ventanas rotas. Los custodios están convocando a la gente, explicó. Parte de su ritual implica el consentimiento tácito del pueblo. Necesitan que todos se reúnan en la plaza mientras ellos realizan la ceremonia en secreto. Eso nos da una oportunidad, señaló Miguel. Si todos están en la plaza, podemos movernos más libremente para buscar a los descendientes. Don Javier asintió, pensativo. Conozco a algunos descendientes que podrían estar dispuestos a ayudarnos, dijo. Personas que han cuestionado las tradiciones del pueblo o que han perdido seres queridos en ciclos anteriores. Lucía extrajo de su bolso el diario de su bisabuelo y lo hojeó rápidamente. Aquí hay nombres, señaló. Mi bisabuelo tenía una lista de personas en las que confiaba, descendientes de las familias que sospechaban la verdad. Compararon ambas listas y identificaron varios candidatos potenciales: Martín Ortega, un profesor de historia local; Carmen Jiménez, la dueña de la farmacia; Felipe Fuentes, un agricultor que vivía en las afueras; Raúl Delgado, el médico del pueblo; y Sofía Navarro, una joven artista que había regresado recientemente a San Jerónimo después de estudiar en la capital. 5 posibles aliados, resumió don Javier. Con Elena y Lucía, tendríamos los 7 que necesitamos. Miguel estudió el mapa, trazando rutas para llegar a cada uno sin ser detectados. Debemos dividirnos, sugirió. Cubrir más terreno. Don Javier negó enfáticamente. Demasiado peligroso. Los custodios estarán buscándonos por todo el pueblo. No tenemos opción, insistió Lucía. El tiempo se agota. Finalmente acordaron un plan. Don Javier buscaría a Martín Ortega y Felipe Fuentes, con quienes tenía una relación de confianza. Lucía contactaría a Carmen Jiménez y Sofía Navarro. Miguel, cuya condición lo hacía más vulnerable pero también más capaz de detectar peligros invisibles, iría en busca de Raúl Delgado. Nos reuniremos aquí al anochecer, instruyó don Javier. Traigan a quienes acepten ayudar. Y por el amor de Dios, tengan cuidado. Los custodios no dudarán en silenciar a cualquiera que amenace el ritual. Antes de separarse, don Javier extrajo de entre sus ropas 3 pequeños amuletos de plata con los símbolos del sol y la luna entrelazados. Protección básica, explicó, entregándoles uno a cada uno. No los hará invisibles a los custodios, pero confundirá a sus vigilantes espirituales. Miguel tomó el suyo, sintiendo un leve hormigueo al contacto con el metal. Hay algo más que deben saber, dijo gravemente. El libro menciona que el ritual debe realizarse exactamente a la medianoche, cuando la puerta entre mundos está completamente abierta. Si los custodios han adelantado su ceremonia, probablemente comenzarán los preparativos al anochecer, pero el momento crucial seguirá siendo las 12. Eso nos da una pequeña ventaja, señaló don Javier. Incluso si capturan a sus víctimas antes, no podrán completar el ritual hasta medianoche. Se separaron con la promesa de reunirse antes del anochecer. Mientras Miguel observaba a Lucía y don Javier alejarse por caminos diferentes, sintió una presencia familiar a su lado.
No estás solo, dijo la voz espectral de Ernesto Montero. Te guiaré. Miguel asintió, agradecido por la compañía sobrenatural, y se encaminó hacia la clínica del doctor Delgado en el extremo norte del pueblo. Las calles estaban inusualmente vacías, con la mayoría de los habitantes reunidos en la plaza central. Aún así, Miguel se movía cautelosamente, manteniéndose en las sombras y utilizando callejones secundarios. Su nueva percepción le permitía detectar a los vigilantes espirituales que patrullaban el pueblo, evitándolos con la ayuda de Ernesto. Cuando finalmente llegó a la clínica, encontró la puerta cerrada pero las luces encendidas en el interior. Llamó suavemente, consciente de que cualquier ruido podría atraer atención indeseada. Después de un momento, la puerta se entreabrió y el rostro cauteloso del doctor Delgado apareció en la rendija. ¿Quién es usted?, preguntó con evidente desconfianza. La clínica está cerrada por la reunión comunitaria. Doctor Delgado, mi nombre es Miguel Sánchez, respondió en voz baja. Necesito hablarle sobre el pacto de las 7 familias y el ritual de esta noche. El rostro del médico palideció visiblemente. Miró nerviosamente a ambos lados de la calle antes de abrir más la puerta. Entre rápido, susurró, tirando de Miguel hacia el interior. La clínica era un espacio modesto pero pulcro, con un área de recepción que daba paso a 2 consultorios. El doctor Delgado, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y expresión perpetuamente preocupada, cerró todas las cortinas antes de volverse hacia Miguel. ¿Cómo sabe usted sobre el ritual?, preguntó. No es de San Jerónimo. Es una larga historia, respondió Miguel. Pero lo importante es que sabemos la verdad sobre el pacto corrupto y tenemos el libro de los condenados. Al mencionar el libro, Delgado se dejó caer pesadamente en una silla. El libro existe realmente, murmuró, más para sí mismo que para Miguel. Mi abuelo siempre insistió en ello, pero los custodios afirmaban que era solo una leyenda. Miguel notó que Ernesto se había materializado parcialmente junto al médico, estudiándolo con interés. Doctor Delgado, necesitamos su ayuda, continuó. El ritual verdadero requiere 7 descendientes voluntarios, 1 de cada familia fundadora. Usted es un Delgado. El médico lo miró con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Los custodios controlan este pueblo. Tienen ojos en todas partes. Miguel dudó un momento, considerando cómo convencerlo. Finalmente, decidió mostrarle la verdad. Concentrándose, permitió que su forma se volviera ligeramente translúcida, revelando el cambio que había experimentado en la cripta. Estuve en el umbral, explicó mientras el doctor retrocedía asombrado. Vi a los guardianes, hablé con ellos. Conocí a personas que han estado atrapadas durante siglos debido al pacto corrupto. Delgado se persignó instintivamente. Dios mío, murmuró. Es verdad entonces. Todo lo que mi abuelo decía, su abuelo, Antonio Delgado, intervino Miguel, repitiendo lo que Ernesto le susurraba al oído. Él se opuso al ritual de 1925, intentó advertir a las víctimas. Los custodios lo silenciaron, pero no antes de que pudiera transmitir la verdad a su hijo. El médico lo miró con ojos desorbitados. ¿Cómo sabe eso? Nadie fuera de mi familia conoce esa historia. No estamos solos en esta habitación, respondió Miguel, señalando hacia donde Ernesto permanecía invisible para el doctor. Ernesto Montero está aquí. Él conoció a su abuelo, fueron aliados. Delgado permaneció en silencio largo rato, procesando la información. Finalmente, se levantó y se dirigió a un gabinete médico. Extrajo una pequeña llave de su bolsillo y abrió un compartimento oculto, del que sacó un paquete envuelto en tela. Esto ha pasado de generación en generación en mi familia, dijo, desenvolviendo el objeto para revelar un antiguo bisturí de plata con inscripciones similares a las del libro de los condenados. Mi abuelo dijo que sería necesario cuando llegara el momento de corregir el pacto. Miguel sintió que Ernesto se agitaba con emoción. Es uno de los 7 instrumentos rituales originales,
tradujo. Usado para el primer pacto, antes de que fuera corrompido. Delgado envolvió nuevamente el bisturí y se lo entregó a Miguel. Iré con ustedes, declaró con determinación. Mi familia ha esperado casi 100 años para enmendar el error de nuestros antepasados. Mientras se preparaban para salir, un estruendo en la puerta trasera los sobresaltó. Antes de que pudieran reaccionar, 3 figuras encapuchadas irrumpieron en la clínica. Miguel reconoció inmediatamente al padre Tomás liderando el grupo. Doctor Delgado, dijo el sacerdote con voz engañosamente tranquila. Qué decepción encontrarlo confraternizando con este intruso. Los otros 2 encapuchados, hombres corpulentos armados con bastones rituales, se posicionaron bloqueando las salidas. Padre Tomás, respondió Delgado, tratando de mantener la compostura. Esto no es lo que parece. Al contrario, es exactamente lo que parece, replicó el sacerdote, sus ojos fríos fijos en Miguel. Traición al pacto que ha mantenido próspero a San Jerónimo durante siglos. Miguel sintió que Ernesto le urgía a actuar. Concentrándose, logró percibir a los vigilantes espirituales que acompañaban a los custodios, formas nebulosas que flotaban a su alrededor, atadas por hilos invisibles de energía. Los vigilantes, susurró Ernesto. Puedes afectarlos ahora. Concéntrate. Miguel cerró los ojos brevemente, enfocando su nueva conexión con el umbral. Cuando los abrió, extendió una mano hacia los vigilantes espirituales y pronunció palabras que no sabía que conocía, en una lengua antigua que nunca había estudiado. Los efectos fueron inmediatos. Las formas nebulosas se agitaron violentamente, sus hilos de conexión con los custodios debilitándose. El padre Tomás se tambaleó, llevándose una mano al pecho como si sintiera dolor. «Blasfemia», exclamó. «¿Qué les has hecho?» «Les he mostrado la verdad», respondió Miguel, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Les he recordado que fueron engañados, igual que los guardianes». Aprovechando la confusión, Delgado agarró un frasco de su mesa y lo arrojó al suelo frente a los custodios. El vidrio se rompió, liberando un humo denso y acre que llenó rápidamente la habitación. «Por aquí», gritó, tirando de Miguel hacia una puerta lateral que conducía a un pequeño patio trasero. Corrieron a través del jardín y saltaron una cerca baja, adentrándose en un callejón estrecho. Los gritos furiosos de los custodios se desvanecían a sus espaldas, pero sabían que la alarma ya había sido dada. «Conocen nuestros planes ahora», jadeó Delgado mientras corrían. «Intensificarán la búsqueda de los descendientes». «Debemos llegar a la capilla abandonada», respondió Miguel. «Es nuestro punto de reunión». Mientras se movían sigilosamente por los callejones traseros de San Jerónimo, Miguel notaba que su conexión con el mundo físico seguía debilitándose. Cada vez que utilizaba sus nuevas habilidades, sentía que una parte de él se deslizaba más profundamente hacia el umbral. «No uses más tu poder a menos que sea absolutamente necesario», advirtió Ernesto, cuya forma espectral lo seguía de cerca. «Cada vez que lo haces, el velo se debilita para ti». Cuando finalmente llegaron a la capilla abandonada, encontraron a don Javier ya allí, acompañado por un hombre mayor que Miguel supuso sería Martín Ortega. «Miguel», exclamó don Javier al verlo. «Gracias a Dios. Temíamos lo peor cuando escuchamos la conmoción en el pueblo». «Los custodios nos encontraron», explicó Miguel, presentando rápidamente al doctor Delgado. «Saben lo que planeamos». Don Javier asintió gravemente. «La situación es peor de lo que pensábamos», dijo. «Han comenzado a reunir a los descendientes para el ritual. Felipe Fuentes ya ha sido capturado. Y no he podido encontrar a Lucía». El corazón de Miguel dio un vuelco. «¿Lucía? ¿Está desaparecida?» «Debería haber regresado ya», respondió don Javier, la preocupación evidente en su voz. «Temo que los custodios puedan haberla encontrado». Martín Ortega, un hombre delgado de unos 60 años con gafas de montura metálica, se acercó. «Si la tienen, la llevarán a la cripta para los preparativos del ritual», dijo.
Mi padre fue un custodio antes de renunciar horrorizado. Conozco sus procedimientos. Miguel sintió que la desesperación y la determinación luchaban en su interior. No podía abandonar a Lucía, pero tampoco podían arriesgar todo el plan por una sola persona. Necesitamos completar nuestro grupo, decidió finalmente. ¿Qué hay de las otras personas que buscaban? Sofía Navarro aceptó ayudarnos, informó don Javier. Está en camino. De Carmen Jiménez no sabemos nada. Eso nos deja con 4 confirmados, calculó Miguel. Tú, Delgado, Ortega y Navarro. Necesitamos 3 más, incluyendo a Lucía. Elena, recordó don Javier. Ella es una vega. Y estaba dispuesta a ayudar. Si logró escapar de los custodios, señaló Delgado con pesimismo. Miguel cerró los ojos, concentrándose en su conexión con el umbral. A través de ella, podía sentir débilmente la presencia de Lucía, como un pulso distante pero persistente. Está viva, afirmó al abrir los ojos. Puedo sentirla. Está en la cripta principal, como dijo Ortega. Don Javier consultó su reloj con expresión preocupada. Son casi las 8. El sol se ha puesto completamente. Los custodios estarán preparando el ritual. Entonces debemos actuar ahora, decidió Miguel. No podemos esperar a reunir a todos. Iremos con los que tenemos. Es un suicidio, objetó Delgado. Los custodios son al menos 12, todos con vigilantes espirituales a su servicio. Tengo un plan, respondió Miguel, mirando hacia donde Ernesto y otros guardianes se habían materializado parcialmente. No estamos solos en esta lucha. La noche había caído completamente sobre San Jerónimo, trayendo consigo una oscuridad inusualmente densa. Nubes negras ocultaban la luna y las estrellas, como si el cielo mismo participara en la conspiración de los custodios. El cementerio, normalmente silencioso, vibraba con una energía sobrenatural que Miguel podía sentir pulsando bajo sus pies. Ocultos entre las tumbas más alejadas de la cripta principal, Miguel, don Javier, el doctor Delgado, Martín Ortega y Sofía Navarro, una joven de unos 25 años con el cabello teñido de púrpura y múltiples piercings que contrastaban con su expresión de absoluta seriedad, observaban los preparativos de los custodios. La cripta principal estaba iluminada por antorchas dispuestas en un círculo perfecto. 12 figuras encapuchadas se movían metódicamente, preparando un altar improvisado frente a la entrada. Miguel podía distinguir al padre Tomás dirigiendo los preparativos, su voz severa dando instrucciones que no alcanzaban a oír desde su posición. Veo a 5 personas atadas cerca del altar, susurró Sofía, que había traído consigo unos binoculares. Creo que Lucía es una de ellas. Miguel extendió su mano, pidiendo los binoculares. Al enfocarlos, su corazón se aceleró al confirmar que Lucía estaba entre los cautivos, junto con Elena, Felipe Fuentes, Carmen Jiménez y una mujer mayor que no reconoció. Tienen a 5 de los 7 descendientes que necesitan, murmuró. Nos buscan a nosotros para completar el círculo. Don Javier estudió la situación con expresión grave. El ritual corrupto también requiere 7 descendientes, explicó. Pero a diferencia del verdadero, no necesita que sean voluntarios. Forzarán la transición, condenándolos a la eternidad como guardianes. Miguel devolvió los binoculares a Sofía y se volvió hacia el grupo. Repasemos el plan una vez más, dijo en voz baja. Necesitamos liberar a los cautivos, tomar control de la cripta y realizar el ritual verdadero antes de medianoche. ¿Y cómo exactamente vamos a hacer eso?, preguntó Delgado con escepticismo. Somos 5 contra 12, y ellos tienen vigilantes espirituales. Miguel miró hacia las formas translúcidas que solo él podía ver claramente, Ernesto, Sebastián, María y docenas de otros guardianes que se habían reunido a su alrededor, esperando instrucciones. No estamos solos, respondió. Los guardianes nos ayudarán. Han estado esperando este momento durante siglos. Explicó su plan, utilizaría su conexión con el umbral para fortalecer temporalmente a los guardianes,
permitiéndoles manifestarse parcialmente en el mundo físico. Crearían una distracción mientras el grupo se infiltraba para liberar a los cautivos. Es extremadamente peligroso, advirtió don Javier. Cada vez que utilizas tu conexión con el umbral, te alejas más del mundo físico. Podrías quedar atrapado permanentemente. Es un riesgo que debo correr, respondió Miguel con determinación. No tenemos otra opción. Martín Ortega extrajo de su bolsillo un pequeño paquete envuelto en tela, similar al que había mostrado Delgado. Mi familia también conservó uno de los instrumentos rituales originales, dijo, revelando una daga ceremonial con los mismos símbolos que el bisturí de Delgado. Quizás estos puedan ayudar a fortalecer tu conexión sin ponerte en tanto peligro. Sofía, que había permanecido mayormente silenciosa, añadió, mi abuela me entregó esto antes de morir, mostró un medallón de plata con los símbolos del sol y la luna. Dijo que me protegería cuando llegara el momento de enfrentar el legado familiar. Don Javier asintió, reconociendo los objetos. Son artefactos del pacto original, confirmó. Diseñados para facilitar la comunicación entre mundos. Podrían ayudar, pero el riesgo sigue siendo enorme. Miguel tomó los 3 objetos, el bisturí de Delgado, la daga de Ortega y el medallón de Sofía. Al sostenerlos juntos, sintió una resonancia entre ellos, como si reconocieran su proximidad después de décadas separados. Funcionará, afirmó con una confianza que no sabía que poseía. Ahora, todos recuerden sus posiciones. Cuando los guardianes creen la distracción, don Javier y Delgado irán por el lado este para liberar a los cautivos. Ortega y Sofía tomarán el lado oeste para asegurar la entrada de la cripta. Yo me dirigiré directamente al altar para interrumpir cualquier preparativo que hayan comenzado. Consultó su reloj, 11:15 de la noche. Quedaban 45 minutos para la medianoche. Es hora, declaró. Se apartó ligeramente del grupo y colocó los 3 artefactos en el suelo frente a él, formando un triángulo. Luego, cerrando los ojos, comenzó a recitar palabras que Ernesto le susurraba al oído, en aquella lengua antigua que nunca había estudiado pero que ahora fluía de sus labios como si la hubiera hablado toda su vida. Los artefactos comenzaron a brillar con un resplandor azulado, similar al que Miguel había visto en la cripta. El aire a su alrededor se espesó, como si la barrera entre mundos se adelgazara. Las formas translúcidas de los guardianes se volvieron más definidas, más sólidas, hasta que incluso los demás miembros del grupo podían distinguirlas vagamente. Dios mío, murmuró Delgado, observando con asombro cómo docenas de figuras espectrales se materializaban a su alrededor. Miguel sintió que su propia forma física se debilitaba a medida que los guardianes ganaban solidez, como si estuviera transfiriendo su propia energía vital. Era un proceso doloroso, como si cada célula de su cuerpo estuviera siendo estirada entre 2 realidades. Ahora, logró decir, su voz sonando distante incluso para sus propios oídos. Los guardianes se movieron como una ola fantasmal hacia la cripta principal. Su aparición causó el caos inmediato entre los custodios, que gritaban y retrocedían ante la visión imposible de docenas de espíritus manifestándose simultáneamente. Aprovechando la confusión, el grupo se dividió según lo planeado. Miguel, moviéndose con una ligereza sobrenatural que revelaba su creciente desconexión del mundo físico, se dirigió directamente hacia el altar. El padre Tomás, a diferencia de sus compañeros, no había huido. Permanecía firme frente al altar, sosteniendo un antiguo grimorio abierto y recitando frenéticamente en latín. Al ver aproximarse a Miguel, sus ojos se ensancharon con una mezcla de miedo y furia. «Blasfemo», gritó. «Has condenado a este pueblo». Miguel avanzó implacablemente, notando que su cuerpo proyectaba ahora apenas una sombra, tan tenue era su conexión con el mundo físico. «El único blasfemo aquí eres tú, padre», respondió, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Has pervertido el pacto sagrado para mantener poder sobre San Jerónimo». A su alrededor, la batalla espiritual se desarrollaba caóticamente. Los guardianes enfrentaban a los vigilantes espirituales de los custodios, creando remolinos de energía etérea que distorsionaban el aire mismo.
Don Javier y Delgado habían logrado llegar hasta los cautivos y trabajaban frenéticamente para liberarlos, mientras Ortega y Sofía mantenían a raya a los custodios que intentaban reagruparse. El padre Tomás, viendo que su ritual estaba en peligro, extrajo de entre sus ropas una daga ceremonial de obsidiana, muy diferente de los artefactos originales. Este pueblo ha prosperado gracias al pacto, declaró, su voz temblando de rabia. Generaciones han vivido libres de enfermedades, guerras y desastres. ¿Sacrificarías todo eso por unas pocas almas condenadas? El pacto nunca requirió condenación, respondió Miguel, avanzando inexorablemente. Fue tu orden la que lo corrompió, transformando un acuerdo de protección mutua en esclavitud eterna. El sacerdote, viendo que no podía razonar con Miguel, lanzó un grito gutural y arremetió con la daga. Miguel, con reflejos que ya no eran completamente humanos, esquivó el ataque. La daga pasó a través de su hombro, causándole un dolor extraño y distante, pero sin derramar sangre física. En ese momento, Lucía, recién liberada por don Javier, corrió hacia ellos. «Miguel», gritó al ver su forma casi translúcida. «¿Qué te está pasando?» «Está desapareciendo», respondió el padre Tomás con una sonrisa cruel. «Cada momento que mantiene a los guardianes en nuestro mundo, más se hunde en el umbral. Pronto no quedará nada de él aquí». Miguel sabía que el sacerdote tenía razón. Podía sentir cómo su esencia se diluía, esparciéndose entre ambos mundos. Pero también sabía que era su única oportunidad de completar el ritual verdadero. «Lucía», dijo, su voz apenas audible. «El altar. Necesitamos realizar el ritual original antes de medianoche». Ella asintió, comprendiendo. Rápidamente reunió a los demás descendientes liberados, Elena, Felipe, Carmen y la mujer mayor que resultó ser Gabriela Jiménez, prima de Carmen. Junto con Delgado, Ortega y Sofía, formaban 7 de las familias fundadoras. «¿Qué hacemos?», preguntó Elena, sosteniendo firmemente el medallón que había recuperado de entre las pertenencias confiscadas por los custodios. Miguel miró hacia donde Ernesto y los demás guardianes mantenían a raya a los custodios. Su fuerza estaba disminuyendo, no podrían mantener la manifestación mucho más tiempo. «Formen un círculo alrededor del altar», instruyó. «Cada uno debe ofrecer 3 gotas de sangre voluntariamente mientras recita su parte del juramento». Don Javier, que había recuperado el libro de los condenados de entre los objetos rituales de los custodios, lo abrió en la página correcta. «Aquí está el juramento original», dijo. «Cada familia tiene una línea específica». Mientras los 7 descendientes tomaban sus posiciones, Miguel consultó su reloj, 11:55 de la noche. Apenas 5 minutos para la medianoche. El padre Tomás, viendo que estaban a punto de realizar el ritual verdadero, hizo un último intento desesperado. Lanzándose hacia el altar, blandió la daga de obsidiana hacia Lucía, que estaba más cerca. Miguel, actuando por puro instinto, se interpuso entre ellos. La daga atravesó su forma semi-espectral, causándole un dolor indescriptible que resonó en ambos mundos. Cayó de rodillas, sintiendo cómo su conexión con el mundo físico se debilitaba crítica y rápidamente. «Miguel», gritó Lucía, arrodillándose junto a él. «Completa el ritual», logró decir, su voz apenas un susurro. «No queda tiempo». Don Javier y Martín Ortega sujetaron al padre Tomás, que seguía luchando frenéticamente. El resto del círculo se preparó para comenzar el ritual. Uno por uno, los descendientes ofrecieron 3 gotas de su sangre sobre el altar, utilizando los instrumentos rituales originales que habían reunido. Con cada ofrenda, recitaban su línea del juramento: «Yo, de la sangre de los Montero, ofrezco mi esencia como puente entre mundos. Yo, de la sangre de los Vega, ofrezco mi esencia como guardián de la puerta. Yo, de la sangre de los Ortega, ofrezco mi esencia como testigo del pacto. Yo, de la sangre de los Jiménez, ofrezco mi esencia como voz de los ancestros. Yo, de la sangre de los Fuentes, ofrezco mi esencia como portador de la memoria. Yo, de la sangre de los Delgado,
ofrezco mi esencia como sanador del velo. Yo, de la sangre de los Navarro, ofrezco mi esencia como protector del equilibrio. A medida que cada juramento se pronunciaba, el aire alrededor del altar se cargaba de energía. Los símbolos tallados en la piedra comenzaron a brillar con un resplandor dorado, muy diferente del azul espectral de los guardianes. Miguel, cada vez más débil, observaba desde el suelo. Su forma era ahora apenas visible en el mundo físico, como un contorno difuso que se desvanecía rápidamente. Falta la última parte, advirtió don Javier, mirando ansiosamente su reloj, 11:59 de la noche. Necesitamos al puente viviente, alguien que haya estado en ambos lados. Todos los ojos se volvieron hacia Miguel, pero era evidente que estaba demasiado débil para completar el ritual. Estaba desapareciendo ante sus ojos, su esencia dispersándose entre los mundos. Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó una decisión desesperada. Tomando la daga ritual, se hizo un corte más profundo en la palma. Yo ofrezco más que 3 gotas, declaró con voz firme. Ofrezco parte de mi fuerza vital para sostener el puente. Para que Miguel pueda regresar. Antes de que nadie pudiera detenerla, presionó su mano sangrante contra la frente de Miguel. El contacto creó una conexión instantánea, un cordón visible de energía dorada que fluía de Lucía hacia él. Miguel sintió una oleada de vitalidad recorriendo su ser disperso, como anclas arrojadas a un náufrago a la deriva. Su forma comenzó a solidificarse nuevamente, aunque el proceso era visiblemente doloroso para Lucía, que palidecía a cada segundo. Es suficiente, dijo débilmente, intentando apartar su mano. Te matarás. Solo estoy dando lo suficiente, respondió ella con determinación. Para traerte de vuelta y completar el ritual. Con la fuerza renovada que Lucía le proporcionaba, Miguel logró incorporarse. Juntos, con las manos entrelazadas y la sangre mezclándose, pronunciaron la última parte del juramento. Nosotros, que hemos visto ambos lados del velo, ofrecemos nuestro vínculo como sello del nuevo pacto. No más esclavitud, sino equilibrio. No más condenación, sino protección mutua. En el momento exacto de la medianoche, las últimas palabras resonaron en el aire. Una onda de energía dorada se expandió desde el altar, recorriendo todo el cementerio y más allá, hasta los límites mismos de San Jerónimo. Los guardianes, que habían estado luchando para mantener su manifestación, se detuvieron. Sus formas, antes translúcidas y difusas, adquirieron una solidez momentánea, como si por un instante fueran completamente reales nuevamente. Ernesto Montero se acercó al altar, su figura más clara que nunca. Miró a su nieta con orgullo infinito y a Miguel con gratitud. El pacto ha sido transformado, anunció, su voz resonando con una autoridad sobrenatural. Ya no somos prisioneros eternos, sino guardianes por elección. Algunos de nosotros seguiremos vigilando el umbral, pero otros podrán finalmente descansar. A su alrededor, docenas de figuras espectrales comenzaron a brillar con una luz dorada, diferente del azul fantasmal que los había caracterizado. Uno por uno, muchos de ellos se desvanecieron pacíficamente, liberados finalmente de su condena. Otros, incluyendo a Ernesto, Sebastián y María, permanecieron, aunque sus formas parecían más ligeras, menos atormentadas. Elegimos quedarnos, explicó Ernesto, para asegurar que el pacto nunca vuelva a corromperse. Pero ahora es por voluntad propia, no por condena. El padre Tomás, que había observado todo con horror creciente, se desplomó de rodillas. ¿Qué han hecho?, murmuró. La protección, el poder, la protección continuará, respondió Ernesto. El pacto original siempre fue sobre equilibrio y respeto mutuo, no sobre dominación. San Jerónimo seguirá prosperando, pero no a costa de almas condenadas. Miguel, cuya forma se había estabilizado aunque seguía teniendo un ligero resplandor sobrenatural, ayudó a Lucía a ponerse de pie. Ambos estaban agotados, pero vivos. ¿Funcionó realmente?, preguntó ella, mirando a su alrededor donde los custodios restantes parecían desorientados y confundidos. Sí, respondió Miguel,
sintiendo el cambio en el aire mismo. El velo ha sido reparado, no sellado. El umbral sigue existiendo, pero ya no atrapa almas contra su voluntad. Don Javier se acercó a ellos, su rostro mostrando una mezcla de asombro y preocupación. ¿Qué pasará contigo, Miguel?, preguntó. Has estado más allá del velo. Nadie ha regresado completamente de eso. Miguel miró sus manos, que seguían teniendo una ligera transparencia. No soy completamente humano ahora, admitió. Parte de mí siempre estará conectada con el umbral. Puedo ver y hablar con los que están al otro lado. Lucía tomó su mano, notando que se sentía más cálida que antes, más sustancial. Eres un puente viviente, dijo. Como mencionaba el ritual. Mientras el caos inicial se calmaba, los habitantes del pueblo comenzaron a acercarse cautelosamente al cementerio, atraídos por la extraña luz dorada que había iluminado el cielo nocturno. Muchos habían sentido la onda de energía recorrer San Jerónimo, una sensación de cambio fundamental que no podían explicar pero que instintivamente reconocían como importante. Elena, que había permanecido cerca del altar durante todo el proceso, se acercó a la multitud que se congregaba en los límites del cementerio. El pacto ha sido renovado, anunció con voz clara y firme. Durante generaciones, se nos ha dicho que nuestra prosperidad dependía del sacrificio de unos pocos. Esa era una mentira. El verdadero pacto siempre fue sobre equilibrio y respeto mutuo. Los habitantes de San Jerónimo murmuraban entre sí, confundidos y asombrados. Algunos de los más ancianos, que habían sospechado durante años la verdad sobre los elegidos, que desaparecían cada 50 años, asentían con lágrimas en los ojos. El padre Tomás, despojado de su autoridad sobrenatural, parecía repentinamente viejo y frágil. Los demás custodios se dispersaban, algunos huyendo hacia la oscuridad, otros cayendo de rodillas en señal de rendición. ¿Qué pasará con ellos?, preguntó Sofía, señalando a los custodios derrotados. Deberán responder ante la comunidad, respondió don Javier. San Jerónimo necesitará reconstruir su identidad, enfrentar su pasado. No será fácil, pero es necesario. Mientras hablaban, el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. Los primeros rayos del sol iluminaron el cementerio, revelando un lugar transformado. Las criptas, que durante siglos habían emanado una energía opresiva y siniestra, parecían ahora estructuras ordinarias de piedra y metal. Los guardianes que habían elegido permanecer se volvían menos visibles con la luz creciente, pero no desaparecían completamente. Miguel podía verlos claramente, moviéndose entre las tumbas con una nueva libertad, sus rostros reflejando paz en lugar de tormento. Ernesto se acercó una última vez a Lucía y Miguel. Mi tiempo aquí se acaba por ahora, dijo, su voz cada vez más distante. Volveré cuando sea necesario, pero ya no estoy atado a este lugar. Abuelo, murmuró Lucía, extendiendo una mano hacia su forma translúcida. ¿Te veré de nuevo? Siempre estaré cerca, respondió con una sonrisa. Y ahora Miguel puede verme, puede ser tu puente cuando lo necesites. Se volvió hacia Miguel, su expresión solemne. Tu camino será único, dijo. Ni completamente en un mundo ni en el otro. Será difícil a veces, pero también un regalo. Úsalo sabiamente. Con estas palabras, Ernesto y los demás guardianes se desvanecieron con los primeros rayos plenos del sol, no como antes, forzados a retirarse al umbral, sino simplemente pasando a un estado menos visible, siempre presentes pero ya no atrapados. Miguel se sentía extrañamente ligero, como si hubiera dejado atrás un peso que no sabía que cargaba. Su cuerpo había recuperado casi toda su solidez, aunque sus ojos conservaban aquel brillo azulado sobrenatural que revelaba su conexión permanente con el umbral. ¿Qué harás ahora?, preguntó Lucía, entrelazando sus dedos con los suyos. Miguel contempló el cementerio bañado por la luz del amanecer, los habitantes del pueblo que se acercaban cautelosamente, el inicio de un nuevo día que marcaba también el inicio de una nueva era para San Jerónimo.
Mi investigación sobre leyendas funerarias tomó un giro inesperado, respondió con una sonrisa cansada. Creo que tengo material para más que una tesis doctoral. Lucía rió, un sonido sorprendentemente ligero después de la intensidad de la noche. ¿Te quedarás en San Jerónimo?, preguntó, su voz revelando una vulnerabilidad que contrastaba con la fuerza que había demostrado durante el ritual. Miguel miró hacia donde sabía que Ernesto y los otros guardianes seguían observando, invisibles para casi todos excepto él. Por un tiempo, respondió. Hay mucho que aprender sobre el nuevo pacto, sobre mi nueva condición. Y creo que San Jerónimo necesitará un cronista para esta transición. Don Javier, que había estado escuchando, asintió con aprobación. El pueblo necesitará guía, dijo. Necesitará recordar la verdadera historia, no la versión distorsionada que los custodios han propagado durante generaciones. Elena se acercó, sosteniendo el libro de los condenados. Propongo que formemos un nuevo consejo, sugirió. No custodios, sino guardianes de la verdad. Los 7 descendientes que participaron en el ritual, más Miguel como puente y don Javier como historiador. La idea fue recibida con murmullos de aprobación. Incluso algunos de los antiguos custodios, aquellos que habían sido engañados tanto como el resto del pueblo, asintieron en señal de aceptación. Mientras el sol ascendía completamente sobre San Jerónimo, Miguel contempló el futuro que se extendía ante él. No era el que había imaginado cuando llegó al pueblo días atrás, buscando simplemente material para su investigación académica. Ahora estaba inextricablemente vinculado a este lugar, a estas personas, a la historia que habían reescrito juntos. Lucía apretó su mano, como si leyera sus pensamientos. No estás solo en esto, dijo suavemente. Miguel sonrió, sintiendo la presencia reconfortante de los guardianes a su alrededor y el calor de la mano de Lucía en la suya. Lo sé, respondió. Nunca lo estaré de nuevo. 6 meses después del ritual que transformó el pacto, San Jerónimo era un pueblo diferente. No en su apariencia externa, las mismas casas coloniales seguían alineadas en calles empedradas, la iglesia continuaba dominando la plaza central, y el cementerio permanecía en su colina vigilante, sino en su espíritu. Miguel caminaba por el sendero principal del cementerio, ahora embellecido con flores y bancos donde los visitantes podían sentarse a conversar tranquilamente. Ya no era un lugar temido sino respetado, un espacio donde los vivos podían conectar con su historia y, para algunos pocos como él, incluso con sus ancestros más allá del velo. La cripta principal, antes centro de rituales oscuros, había sido transformada en un pequeño museo que documentaba la verdadera historia del pacto. El libro de los condenados, junto con los diarios de Ernesto y otros documentos recuperados, estaban expuestos bajo cristal, disponibles para que todos conocieran la verdad. Pensé que te encontraría aquí, dijo Lucía, acercándose con un ramo de flores silvestres. Siempre vienes al atardecer. Miguel sonrió. En los meses transcurridos, su relación había florecido, fortalecida por la experiencia compartida y el vínculo único que habían formado durante el ritual. La pequeña cicatriz en la palma de Lucía, donde se había cortado para salvarlo, hacía juego con la marca etérea que él llevaba en su frente, visible solo cuando la luz incidía de cierta manera. Es cuando el velo es más delgado, respondió. Puedo verlos más claramente. A su alrededor, invisibles para Lucía pero perfectamente claros para Miguel, los guardianes voluntarios realizaban su vigilia pacífica. Ernesto estaba entre ellos, sonriendo con aprobación al ver a su nieta. ¿Está mi abuelo aquí?, preguntó ella, como hacía a menudo. Junto a la estatua del ángel, respondió Miguel. Dice que te ves hermosa hoy, y que está orgulloso del trabajo que has hecho con los archivos. Lucía había asumido la tarea de reorganizar completamente los archivos municipales, recuperando documentos ocultos por los custodios y creando un registro transparente de la historia del pueblo. Su trabajo como nueva cronista oficial de San Jerónimo la había convertido en una figura respetada, especialmente entre los jóvenes que buscaban entender su pasado. El consejo se reunirá esta noche, comentó, mientras colocaba algunas flores en la tumba de su abuela.
Elena dice que hay señales de actividad inusual en los límites del valle. Miguel asintió, consciente de la situación. Su condición única lo había convertido en una especie de detector viviente de anomalías sobrenaturales. En las últimas semanas, había sentido perturbaciones en el velo, nada peligroso aún, pero lo suficientemente inquietante para merecer atención. El nuevo pacto funciona, explicó. Pero como cualquier equilibrio, requiere mantenimiento. Los guardianes han notado presencias desconocidas observando desde el otro lado. El Consejo de los Siete, como se habían denominado, se reunía regularmente en la antigua capilla, ahora restaurada. Elena, Lucía, el doctor Delgado, Martín Ortega, Felipe Fuentes, Carmen Jiménez y Sofía Navarro formaban el núcleo, con Miguel y don Javier como asesores permanentes. Habían asumido la responsabilidad no solo de mantener el nuevo pacto, sino también de guiar a San Jerónimo en su transición. No había sido fácil. Algunos habitantes, especialmente aquellos más cercanos a los antiguos custodios, habían resistido los cambios. El padre Tomás, despojado de su posición, había abandonado el pueblo, aunque circulaban rumores de que intentaba formar un nuevo grupo de seguidores en comunidades vecinas. ¿Crees que intentarán restaurar el antiguo pacto?, preguntó Lucía, como si leyera sus pensamientos. Miguel negó con la cabeza. No pueden. El ritual verdadero selló esa posibilidad. Pero podrían intentar crear algo nuevo, algo igualmente peligroso. Se detuvieron frente a una tumba reciente. Elena Vega había fallecido 3 meses después del ritual, no por causas sobrenaturales sino por un cáncer que había ocultado a todos. En sus últimas semanas, había trabajado incansablemente para documentar todo lo que sabía sobre los custodios y sus prácticas, asegurando que ese conocimiento no se perdiera pero tampoco pudiera ser mal utilizado. La extraño, murmuró Lucía, colocando algunas flores sobre la lápida. Tenía tanta sabiduría. Sigue aquí, a su manera, respondió Miguel. No como guardiana, sino como observadora. Eligió no manifestarse frecuentemente, pero vigila. Continuaron su recorrido por el cementerio, saludando a otros visitantes. Era un cambio notable ver a familias enteras paseando tranquilamente entre las tumbas, algunos incluso haciendo picnics en las zonas más alejadas, como era tradición en el Día de Muertos pero ahora ocurría regularmente. Miguel se detuvo frente a un pequeño monumento nuevo, erigido en honor a todos los guardianes que habían estado atrapados durante siglos. No contenía nombres, pues eran demasiados, pero sí una inscripción simple, para aquellos que vigilaron sin ser vistos, que sufrieron sin ser consolados, que esperaron sin perder la esperanza. Descansen en paz o vigilen por elección, ya no por condena. Tu libro está causando sensación, comentó Lucía, cambiando de tema. Don Javier dice que las editoriales no dejan de llamar. Miguel sonrió. Su tesis doctoral se había convertido en algo mucho más significativo, un estudio exhaustivo sobre las tradiciones funerarias de San Jerónimo, cuidadosamente editado para proteger ciertos secretos pero lo suficientemente revelador para servir como advertencia contra la manipulación de lo sagrado. Es solo el comienzo, respondió. Hay otros lugares como San Jerónimo, otros pactos, otros velos delgados. Los guardianes me han mostrado visiones. Esta era la parte de su nueva existencia que a veces resultaba más difícil de compartir, incluso con Lucía. Las visiones que recibía durante sus momentos de conexión más profunda con el umbral le mostraban otros sitios donde el equilibrio entre mundos estaba comprometido, donde rituales similares habían creado situaciones de injusticia cósmica. ¿Tendrás que irte?, preguntó Lucía, la preocupación evidente en su voz. Miguel tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Eventualmente, quizás. Pero no solo, y no para siempre. San Jerónimo es mi hogar ahora. Nuestro hogar. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cementerio con los mismos tonos anaranjados y púrpuras que Miguel había contemplado el día de su llegada, que ahora parecía pertenecer a otra vida. Con la luz menguante, las formas de los guardianes se volvían más definidas, y otros seres del umbral comenzaban a manifestarse parcialmente.
para cualquier otro observador, serían apenas sombras más densas entre las tumbas, quizás un ocasional destello de luz inexplicable. Pero para Miguel, era como ver un segundo mundo superpuesto al primero, igualmente real, igualmente vital. Sebastián Ortega se acercó, su forma espectral más definida que nunca. «Es hora del consejo», anunció. «Los otros guardianes han detectado movimiento en los límites orientales. Creemos que el padre Tomás ha regresado». Miguel asintió, transmitiendo la información a Lucía. «Debemos irnos», dijo. «El consejo nos espera». Mientras se dirigían hacia la salida del cementerio, Miguel reflexionó sobre el camino recorrido. Había llegado a San Jerónimo buscando leyendas para su investigación académica y había encontrado una realidad más extraña y maravillosa de lo que jamás hubiera imaginado. Había perdido parte de su humanidad convencional, pero había ganado una percepción que pocos seres vivos poseían. La capilla restaurada brillaba con luz cálida en la distancia. Dentro, el Consejo de los Siete ya estaría reuniéndose, preparándose para enfrentar cualquier nueva amenaza al equilibrio que habían establecido. No sería la última crisis que enfrentarían, Miguel lo sabía. El padre Tomás, o alguien como él, siempre surgiría, atraído por el poder que los puntos delgados entre mundos prometían. Pero esta vez estarían preparados. Esta vez, los guardianes vigilaban por elección, no por condena. Esta vez, el pueblo conocía su verdadera historia y no permitiría que se repitieran los errores del pasado. Lucía apretó su mano, trayéndolo de vuelta al presente. «¿En qué piensas?», preguntó con una sonrisa. Miguel contempló el pueblo que se extendía bajo la colina del cementerio, las luces que comenzaban a encenderse a medida que la oscuridad avanzaba, la vida cotidiana que continuaba a pesar de los misterios sobrenaturales que la rodeaban. «En que algunas historias nunca terminan realmente», respondió. «Solo cambian de narrador». Juntos, descendieron hacia el pueblo, dejando atrás el cementerio donde el pasado y el presente, los vivos y los muertos, coexistían en un equilibrio frágil pero hermoso. Un equilibrio que ahora era su responsabilidad mantener. Y en la creciente oscuridad, los guardianes comenzaban su vigilia nocturna, no como prisioneros de un pacto corrupto sino como protectores voluntarios de un umbral que, finalmente, permitía el paso en ambas direcciones. Fin.